Bueno, vamos a presentar la última ponencia de la tarde a cargo de la doctora Cintia María Cabrejos Novoa, y es médico psiquiatra, asistente del Hospital Cayetano Heredia. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. No sé, ¿cuál es el más común? Para que hables. Ah, bueno. ¿Aló? ¿Me escucha? Pero esa no es la primera diapositiva. A ver. Esa, sí. Bueno, buenas tardes. Primero voy a presentar mi queja porque la última ponencia debe ser la más aburrida de todas. Pero voy a tratar de que no sea así. Esta ponencia me ha costado algunas semanas de dolores de cabeza. Todavía no se me quita, la verdad, porque en verdad esto es algo que hemos un poco ido inventando en el camino. Yo voy a poner los antecedentes porque quiero que sepan que no es tampoco empírico, ¿de acuerdo? Y además por cualquier queja que haya al respecto. Pero hace unos días hablaba con un amigo y le contaba de que tenía que hacer esta ponencia y de qué se trataba, alguien que no tiene nada que ver con medicina. Y después de media hora que hablé me dijo, no entiendo un pito, pero parece entretenido, por lo menos no me aburrido, me dijo. Así que espero que nadie se duerme en tu ponencia. Pero el tema de aquí es que ya no vamos a abordar, digamos, las cosas que se hacen con los pacientes, ¿de acuerdo? Sino vamos a abordar el equipo. Y eso puede sonar un poco extraño a veces, pero es una experiencia que tenemos ya conocida desde antes y tenemos algunos antecedentes. Lo que sugerimos al equipo de ADI fue empezar grupos Balint. Esto es, Michael Balint fue un psiquiatra que nació a fines del siglo XIX, fines del siglo XIX, porque trabajó a comienzos del XX, y que, digamos, se encargó de revisar, estudió entre Alemania y Budapest, y se estudió finalmente, trabajó en Londres, y básicamente una de los intereses mayores de Balint era la relación médico-paciente, ¿de acuerdo? La relación médico-paciente además como herramienta para ayudar al paciente, ¿de acuerdo? Pero él encontraba que también había dificultades en la relación médico-paciente porque, bueno, resulta que por una de esas casualidades del destino, ¿no? Los médicos también somos seres humanos, ¿no? Entonces, también tenemos personalidad, también tenemos problemas, también tenemos familia, también tenemos dolores, etc. Y a veces interfieren en la relación con el paciente. Una de las cosas que él buscaba era que haya una eficiencia suficiente en la relación médico-paciente, es decir, no solamente tratar, digamos, la insuficiencia renal o la arritmia cardíaca propiamente, sino cosas como, por ejemplo, entender si de lo que el paciente se quejaba era solamente de eso o había algo más que estaba empeorando la situación o perpetuándola, ¿de acuerdo? Y empezó a tener grupos, Balint, que son estos grupos en los que se reúnen los médicos, en esa época médicos generales, que discutían las dificultades que tenían en las relaciones con su paciente. Y no me refiero a relaciones amorosas, menos sexuales, me refiero a la relación médico-paciente.
Yo siempre aclaro porque nunca falta el que se confunde. ¿Ok? Entonces, y traían casos que les habían afectado personalmente, y en las reuniones, junto con los puntos de vista de los demás colegas, que obviamente observaban la situación desde fuera, encontraban soluciones o encontraban qué punto de ellos mismos había sido tocado por ese paciente, y les estaban causando dificultades para abordar el problema del paciente, ¿de acuerdo? No solamente un problema psicológico, sino básicamente los problemas médicos, físicos de los que aquejaba el paciente. Así se formaron los grupos Valen, que existen como experiencia en todo el mundo hasta ahora. No son tan conocidos, sobre todo se usan, digamos, en trabajo de residentes o médicos de formación en general, que tienen más formación en psicología, en psiquiatría. Yo he tenido alguna formación en Inglaterra, y allá también se hacían grupos Valen, yo ya los había visto aquí. Entonces, se aborda en medicina familiar, en psiquiatría y psicología sobre todo, pero digamos que funciona muy bien para muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, así empezó la idea. Dicho sea de paso, quien fue el nexo entre oncología y, por lo menos yo, fue el doctor Alfredo Valencia, que no está ahora presente, y que está sumamente resentido porque no les han dado ninguna ponencia, no metió. Pero les dije que iba a decir eso, o sea que, para que se ocupen. Pero, digamos que sobre la base de esta teoría que manejaba Michael Balint, es que se sugirió esta posibilidad cuando vimos que el trabajo de un grupo que está tan cerca de la muerte de manera regular, tan cerca del dolor crónico, del que ampliamente ha hablado el doctor previo a mí, disculpen que no me acuerdo el nombre, Balint en esa época descubrió que el abordar a los pacientes sin, digamos, temor y con sinceridad, producía muy buenos resultados y conseguía una eficiencia mayor. En el anterior slide, uno de los libros que escribió Balint se llamaba 5 minutos para el paciente, que tiene diferentes traducciones. En Inglaterra 6 minutos, 10 minutos aquí, etc. Pero lo que significa es que básicamente en un tiempo muy corto uno puede tener un impacto en el paciente y hacer una diferencia sin necesariamente tomarse 45 minutos, excepto en psiquiatría, que es un tema aparte que podemos discutir cuando ustedes quieran. Pero digamos que para las clásicas, consultas médicas, Balint decía que un periodo corto de tiempo podría tener mucho impacto y que podía ser muy eficiente. Hay un libro al respecto que está traducido al español, si no me recuerdo también. Entonces, abordar sin temor al paciente, que el temor más grande en general de quienes trabajamos con pacientes es el que nos afecte, ¿no? El que nos mueva o el que haga que lo que sentimos nos dure semanas. Entonces, el médico decide tomar distancia, el psicólogo decide sentarte y tener muchas sesiones hasta donde aguanta y luego ya no. Pero en verdad, acortar la distancia mental, otra vez, siempre importante, no física, sino mental, y el autoconocimiento son herramientas fundamentales. Y sobre la base de esto es que empezamos a trabajar con ADI. Estoy usando mal esta cosa. Ok. Entonces, el reto aquí era que era un equipo multidisciplinario. Había hablado de que se juntaban para Balint psicólogos, residentes de diferentes especialidades, médicos de medicina familiar, psiquiatras o psiquiatras en entrenamiento, pero ahora teníamos un grupo de profesiones diferentes, enfermería, servicio social, teníamos nutrición, ¿no? Medicina familiar, tanto como oncológica, y encima había 2 psiquiatras, imagínate, esa cosa. No, el doctor Valencia y yo, lo voy a mentar, pero espero que no le ardan las orejas.
Y la idea era, la pregunta era, ¿esto funcionará? Yo creo que si somos seres humanos y podemos conversar, se puede, pero igual son muchos enfoques distintos respecto del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, tuvimos una primera reunión, nunca me lo voy a olvidar además, porque además de conocernos e intentar limar asperezas, porque todos sabemos que entre las diferentes profesiones de la salud hay asperezas. O sea, hay trabajo de equipo, no hay ninguna duda, porque si no, la cantidad de muertos en el hospital sería mayor. Pero también hay asperezas y también hay, digamos, trinchera, ¿de acuerdo? Yo soy feliz cuando admito que tengo errores, no sé si ustedes también, pero bueno, en fin. Lo haré yo como ejercicio personal. Y la primera reunión fue muy tensa. O sea, muy tensa. En verdad, hubo toda clase de opiniones que sonaban a reproches. Había una serie de dificultades que a mí me sonaban un poco a pullas y había que... O sea, yo en general soy un poco agresiva para algunas cosas, pero ahí tuve que volverme la Madre Teresa de Calcuta. Y en verdad me trajo a la realidad de lo que es trabajar en hospital con muchas disciplinas de salud que son tan necesarias y que a veces no nos apreciamos tanto entre nosotros, no sé por qué, pero o sea, no sé, yo debo admitir que también me ha pasado a mí, porque también soy humana y creo que nos lo debemos aceptar y permitir finalmente alguna vez. Pero funcionó bien porque hubo una catarsis, porque limamos algunas asperezas y porque por lo menos decidimos que sí podíamos hablar, con lo cual ya era un montón. De ese momento a ahora ha corrido mucho agua bajo el puente. Y el equipo que está ahora y que trabaja y que de vez en cuando viene y dice, doctora, necesitamos Valint, por favor, por favor, por favor. La dinámica es completamente distinta, es extraordinaria. Yo sigo usando mal esto. Ok. Así que en las siguientes sesiones empezamos a abordar los problemas, ¿de acuerdo? Problemas con los pacientes, problemas con los compañeros, problemas con los líderes del grupo, problemas con los jefes, problemas con otros equipos, problemas personales, problemas administrativos, de gestión, de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de que se aborde todo en los grupos Valint. Yo ya le digo grupo Valint por una costumbre, pero esto ya está fuera del grupo Valint, pero funciona, digamos, con la misma eficiencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este punto, lo que yo me pregunté para la charla que están tolerando en este momento es, ya pues, pero ¿y qué hago con esto? O sea, eso fue lo que abordamos. ¿Y qué? Y me puse a pensar en qué otras cosas podía compartir con ustedes. Me di cuenta que básicamente no hay nada que pueda yo compartir porque cada reunión ha sido completamente diferente. Y porque para mí misma incluso, y no tengo ninguna duda de Alfredo, porque los dos salíamos así como que, vamos hijo, nosotros podemos. Y nos sentábamos a hablarlo a veces y qué sé yo. Lo que hemos aprendido de Adi es probablemente mucho más que los que creen que los hemos ayudado. Pero no les digan. Así que decidí que creía que la mejor idea era traer unos ejemplos de algunas de las sesiones, porque, o sea, como digo, cada uno fue distinta y es imposible resumir. Yo creo que queda más claro si les doy algunos ejemplos de las cosas, y yo sigo usando mal esto, conversamos. Uno de los temas que abordamos, no hay movilidad, pero nos movemos. En esta reunión había mucha frustración, ¿de acuerdo? El equipo en pleno llegó diciendo, bueno, se malogró el carro, no hay camioneta, nadie nos quiere llevar. Entonces, Alfredo y yo nos miramos y dijimos, bueno, pero ¿y qué están haciendo? ¿Visitar? ¿Y qué van a pie o qué? Yo ya no pregunté eso porque me pareció un poco rudo, pero... Y lo que nos explicaron fue que los familiares habían empezado a pagar la movilidad
para que pudieran ir a las casas de sus pacientes. Y que algunos obviamente podían darse el lujo y otros no, pero que en general estaban haciendo esfuerzos los mismos pacientes y los familiares por movilizar al equipo completo. Movilizar al equipo completo no es poca cosa, o sea, si no son 5, son 6, ¿no? No bajan de 4, ¿de acuerdo? Y suponen un abordaje dentro de casa que, o sea, ya deben estar hartos de escuchar, porque este congreso les ha explicado básicamente qué cosa hacen, de qué se trata. Incluso la doctora Arias hace algunas ponencias les explicaba el abordaje del duelo, lo complicado que es, cómo hay que hacer el grupo, cómo lo conversan, cómo para los residentes de psiquiatría, que era ella en ese momento, había sido una experiencia completamente distinta y enriquecedora, y entonces yo ya no tuve que hablar con Katy respecto al duelo y todo, porque, o sea, probablemente ella había vivido esa experiencia mucho mejor que muchos otros, que muchos psiquiatras ya graduados. Entonces, además esta indignación de los mismos pacientes y sus familiares respecto a que no podían movilizarse, y sentarnos a conversar respecto a qué se puede hacer. O sea, tenemos claro que el hospital no tiene medios, está hasta aquí, o tiene medios para unas cosas pero para otras no, que a lo mejor no somos prioridad, y es otra discusión, ¿no? ¿Por qué no somos prioridad? Si lo que hacemos es súper complicado, ¿no? Es súper, carga mucho, etc. Y honestamente terminamos con una lista de soluciones, opciones para pedir ayuda a la municipalidad, al grupo de pacientes, etc. Pero lo interesante de esta reunión tenía que ver también con lo complicado que termina siendo para cada una de las especialidades o de profesiones lidiar con la parte de gestión y tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, esa es una de las que recuerdo que fueron, dicho sea de paso, emocionalmente más light, a pesar de que había mucha frustración, ¿no? A ver si ahora le atino. Correcto. Otro ejemplo que yo quería traer era el paciente sin familia. Esta sesión la recuerdo en especial porque no es que sea pacientes que tienen y que no tienen familia. No, son pacientes que tienen familia, pero parece que no tuvieron. ¿De acuerdo? Cómo la familia a veces está sin estar y cómo hay familias que están ahí y no están. Y nos contaba el equipo cómo habían entrado a una de las casas de un paciente, que alguien les había abierto la puerta y luego se habían quedado en el living solos y no sabían a dónde se había ido la persona que había abierto la puerta. No sabían el paciente dónde estaba, ¿no? Y después de 20 minutos de esperar decidieron investigar. Pero, serio, les estoy contando lo que me contaron, que yo no estuve ahí ya, por si acaso. Pero, o sea, yo los escuchaba así como que... O sea, uno ve esas películas de terror o de misterio, es como que, ¿en serio? ¿Y ahora? Y bueno, después de discutirlo entre ellos, porque cómo iban a invadir la casa, ¿de acuerdo? Están ahí parados 20 minutos en el living, en la entrada, la puerta de la calle estaba cerrada, habían puertas al otro lado y ellos no sabían para dónde ir. Entonces como, uno de ellos dijo, no, tenemos que quedarnos aquí hasta que alguien venga, porque es que no podemos meternos, simplemente nos van a denunciar, ¿no? O sea, viene la policía y nos saca porque, o sea, no es nuestra casa. Y otro decía, bueno, pero ¿qué vamos a quedarnos aquí parados hasta que, no sé, San Juan baje el dedo o se acabe el mundo, qué sé yo? Finalmente decidieron, por una cuestión de, no sé si de Tim Marín de Doping Web o si eligieron alguna puerta, ver dónde estaba el paciente y lo encontraron, ¿no? Digamos, en malas condiciones, dentro de una habitación que parecía para él solo, pero que estaba llena de mal olor y el paciente mismo en muy mala condición, ¿no? Oh maravilla, apareció alguien que les dijo que bueno, que hasta donde él sabía el paciente estaba ahí, ¿no? Pero que no sabía nada más. Y luego llegó alguien de la calle que vivía en otra casa, que resultó ser la hija del paciente, y que, digamos,
les contó un poco de cómo pasaba el día su papá, pero que ella no podía venir todos los días porque le era imposible. Y entonces empezaron a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Porque este paciente es como si estuviera solo. Se nos abren la puerta porque, en fin, uno de los familiares les explicó que había otra familia, que también era familia del paciente, pero que vivía en el segundo piso y que no se hacía cargo de nada, y que todos entraban y salían, y el paciente estaba ahí. Y él se ponía la medicación, y él se daba de comer como podía, y cuando no podía, tampoco. Y la discusión versó respecto a, primero, el primer choque entre dos partes del equipo discutiendo si entraban o no entraban a la casa, algo que parece tan tonto, pero que supone cuestiones éticas, cuestiones sociales, cuestiones legales. Y cómo finalmente habían logrado acordar con algunos de los familiares un régimen regular, además de haber ayudado al paciente con el dolor, etcétera, cada quien en su propia especialidad, ¿no? Como entenderán, Alfredo y yo a veces nos paramos, nos quedamos ahí mirando y decimos, nosotros qué tenemos que ver acá, o sea, no. Pero para ellos el mismo hecho de tener a alguien que escuche las partes, que estaban ahí las dos partes que se habían discutido a la entrada de la puerta, no sé si se acuerdan que les conté que entraron y se quedaron ahí en la puerta, bueno, los dos que se pusieron a pelear estaban ahí diciendo, bueno, pero es que teníamos que avanzar, sí, pero es que ¿qué podía pasar? Y entonces es como, ya ok, al final lo hicimos y funcionó, y ahora, ¿qué vamos a decidir hacer para la próxima vez? ¿De acuerdo? Y sin ánimo de aburrirlos, dicho sea de paso. Y bueno, esta sesión fue una sesión muy conmovedora para mí. Creo que Alfredo y a mí, voy a hablar de Alfredo y de mí porque Alfredo es como el alter ego mío. Tiene barba, por cierto, pero sigue siendo mi alter ego. Esta sesión trajo a un equipo decaído, a un equipo cansado, a un equipo asustado, que nos contó que había llegado a la casa de uno de los pacientes y lo había encontrado muerto. Lo que había encontrado era el velorio, para ser así de claro, ¿no? Ellos sabían que el recorrido que iban a hacer en ese día era primero a un paciente que estaba en muy malas condiciones y que probablemente iba a fallecer. Y podía ser que fuese pronto. Y habían llegado y un poco poniéndolos en autos, servicio social, ayuda con las cuestiones que tienen que ver con por ejemplo, los trámites post-mortem, ¿no? Enfermería, ayuda en lo que es poner en orden al paciente, limpieza, qué sé yo, psicología se encarga de abordar el duelo. No veo a Antonio, pero es un capo del duelo, dicho sea de paso, no sé qué tan feo suene eso, pero en verdad lo es. Y todos tienen cosas que hacer, y en ese momento no hay nada que hacer. Hay el momento de sentir, el momento de despedirse del paciente, y el momento de cargar la muerte, ¿de acuerdo? O sea, en muchas ocasiones nos sentamos juntos a empezar la reunión y hacen recuento de muertes, ¿de acuerdo? Y no es como yo cuando era interna que contaba goles, ya se fue el de la cama tal, o sea, porque uno está hablando de personas que han venido a curarse, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos claro
que son personas que han entrado al equipo, que han entrado al grupo de pacientes del equipo, porque probablemente, o muy posiblemente, vayan a morir, ¿no? Por no decir, se van a morir. Y de hecho todos nos vamos a morir en algún momento, pero ellos tienen una certeza cruel, por decirlo de alguna manera. Entonces, era además un paciente que habían ayudado mucho, que había hecho una relación importante con ellos. Estuvieron un momento allí, ayudaron en lo que pudieron, y luego se subieron al auto para ir a ver al siguiente paciente, porque la vida continúa. Se sentaron en el auto, y lo que nos contaron es un poco que todos sentían algo y nadie decía nada, porque sabían que el siguiente paciente al que iban a ver también era probable que hubiese muerto. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ahora que yo lo cuento, ya pues no, o sea, igual se van a morir. Pero en ese ratito, la sensación, los sentimientos encontrados de todo personal que trabaja para curar, para ayudar, porque quienes hemos estudiado este tipo de profesiones somos personas que están dispuestas a servir. Y la muerte siempre va a ser un golpe en contra, de alguna manera, por más que los acompañemos. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacemos, doctora? Porque no sabíamos si regresarnos al hospital o lanzarnos a la posibilidad de encontrar otro muerto. Y no sabíamos si estábamos listos para enfrentar otra muerte. Y por más que nadie decía nada, y quien contaba esto, uno de los del equipo, miraba a sus compañeros, quienes asentían, diciendo sí, pues, ¿no? Yo también me sentía así y no lo estaba compartiendo. No sabíamos qué hacer, no sabíamos si ir o no, o sea, nadie quería ir, sabíamos que teníamos que ir, pero no sabíamos qué íbamos a encontrar, y lo que podíamos encontrar no queríamos encontrarlo, ¿no? Así que nos pusimos a pensar, entre todos, incluidos Alfredo y yo, ¿qué se podía hacer? Y entre una y otra cosa, y cabeza con cabeza, se nos ocurrió que a lo mejor podría ser una idea conseguir o armar una caja de emergencia. Es una caja de emergencia. Hay cosas que a todos nosotros nos devuelven un poco de vida, ¿de acuerdo? Algún libro que leímos, una frase que nos acordamos, un chocolate que nos gusta especialmente, la foto de alguien que nos alegre el día. Así que el equipo de ADI después de esa sesión me contó que había hecho una caja de emergencia y que cada uno había decidido buscar algo que le permitiera recordar por qué estaba ahí y recuperarse un poco para seguir adelante. Tomarse unos minutos entre ellos para decir, bueno, ¿por qué estamos aquí? Abran la caja de emergencia, ¿no? Y compartir ese minuto entre todos para poder seguir adelante. Y honestamente, creo que es algo que a todos nos pasa, pero es evidente que a este grupo le va a pasar con mucha más frecuencia que al resto, y con mucha más certeza que al resto. Entonces, no es solo reflexionar sobre la muerte, que es algo que el equipo de ADI, tengo claro porque lo he compartido con ellos, hace con cierta frecuencia, sino además cómo salir de la experiencia de una muerte para abordar otra muerte.
Eh, esa sesión nos dejó una mezcla de sensaciones. Lo conversamos con Alfredo después, porque era realmente conmovedor saber que hay alguien que pasa por eso y que aún así sigue adelante, y además que es capaz de recomponerse para seguir. Creo que en este mismo camino, muchos de los miembros del equipo decidieron compartir aquellas cosas que les oprimían más el corazón, que no les permitían terminar de hacer su función completamente. Y eso los unió más. Entonces, estas son las 3 sesiones que quería compartir con ustedes, porque creo que les da un poco una idea del tipo de trabajo que hacen estos equipos, que hace este equipo en especial, y cómo quienes trabajamos todos los días con el dolor humano también nos sentimos conmovidos al respecto. En el centro de la medicina siempre hay una relación humana entre el paciente y el clínico. Esa es una frase de Michel Balint. Y yo creo que no hay muchos espacios donde se haga más patente este tipo de relación que en los equipos paliativos y con los equipos comunitarios. Entonces, yo ahora, honestamente, no tengo muy claro si haya mucho más que les ayude o que les pueda compartir, que les dé una idea de qué hemos hecho, por decirlo de alguna manera, con el grupo, ¿no? Pero a mí me trae esta frase todo el tiempo a la cabeza, el estar con el equipo, discutiendo cuál es el siguiente paciente que tienen que ver o cuál es el último paciente que vieron y les causó algún tipo de movilización emocional. Ese es el equipo de Balint en una de sus dinámicas, me pareció absolutamente pertinente, y las gracias son sobre todo para el equipo de Balint, que me ha permitido formar parte de este esfuerzo, y si en algún momento he podido ayudar en algo, incluyo a Alfredo, excelente. Como digo, no sé cuánto más pueda yo responder, no tengo todas las respuestas y menos todo el conocimiento, pero si tienen alguna pregunta, acá estoy. Gracias. Agradecemos a la doctora Cintia Cabrejos por su excelente presentación y estamos a la espera de alguna pregunta. Por allá. Hola, señor. Senia quiere preguntar, ella es del equipo, no te pasa. Buenas tardes. Doctora, yo más que pregunta es decirle mis felicitaciones, sí, en nombre del equipo ADI. Creo yo que sin el apoyo de ustedes, dos psiquiatras como usted y el doctor Valencia, el equipo no estuviera ahora, ¿no? Porque hemos tenido muchos retos, muchos problemas que de una u otra manera ustedes nos han ayudado a ver nuestros problemas no vertical, sino horizontal. Y bueno, muchas gracias. Yo recomendaría en todas las instituciones que debería existir un equipo Balint donde debe ser dirigido por los psiquiatras.
Gracias a ustedes, nosotros estamos donde estamos. Gracias. No, no, imagínate, Xenia, nunca, jamás. Están ustedes donde están, porque son ustedes y porque son puntos. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con que deberían haber grupos Valen que los lideren los psiquiatras mientras no seamos nosotros. Porque es mucho. Pero, no, lo que nosotros les decimos, Pedro y yo, todo el tiempo, cuando ustedes nos agradecen, es absolutamente real. O sea, el agradecimiento es hacia ustedes porque no tienen una idea de cuánto nos han enseñado, honestamente. ¿Sí? Hay una pregunta. Ahora tenemos otra pregunta que dice, ¿qué porcentaje de pacientes presentan síntomas depresivos o depresión en cuidados paliativos? ¿Y cuándo tratarlos? Dice, ¿no? Y la segunda dice, ¿deberíamos hacer cajas de emergencia para los pacientes de cuidados paliativos? La caja de emergencia es un invento nuestro, en serio, ¿ya? O sea, yo que... A ver, dos partes. La primera, el porcentaje de pacientes que tienen este tipo de cuadros, o terminales, o qué sé yo, que hacen depresión, depende cómo establezcan depresión, ¿de acuerdo? Todo paciente que pierde la salud y pierde la posibilidad de seguir viviendo, digamos, indeterminadamente, hace un duelo, ¿de acuerdo? Creo que han hablado del duelo, Katy por lo menos escuché que habló del duelo. Y el duelo tiene síntomas depresivos, con lo cual tendríamos que considerar que el 100%, eso es uno. Dos, los pacientes que tienen dolor crónico, que es la mayoría de los pacientes en cuidados paliativos, o que tienen molestias crónicas, o que tienen molestias que no les permiten interactuar o socializar igual que el resto, van a ser síntomas depresivos casi necesariamente, ¿de acuerdo? Como parte igual de un duelo. Entonces, si lo que buscamos son síntomas depresivos, siempre van a haber. Me voy a atrever a decir que siempre existen, siempre también excepciones, pero es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, no como el dolor, ¿de acuerdo? Y que en la medida en la que mejore la relación social del paciente, el entorno, el pronóstico del paciente, debería tratarse, ¿de acuerdo? En caso contrario, no. Otra cosa importante que yo creo que sí deberíamos decir es que en general el trabajo de los analgésicos o la analgesia en general funciona mejor acompañado de antidepresivos. Finalmente voy a decir que no es el tema, pero quería responder la pregunta. Y la caja de emergencia, yo lo que creo es que la caja de emergencia es algo así como un símbolo, ¿de acuerdo? Es algo así como una forma de recordarnos por qué debemos seguir adelante, ¿de acuerdo? No sé si existe algo parecido o si hay algún método específico. Yo por eso les decía que esta charla me ha costado un montón de tiempo porque he leído un montón de cosas para no sentirme tan burra y me siento igual de burra en este instante que cuando empecé a leer. O sea, porque hay muchas de las cosas que hemos hecho en el grupo que no las he encontrado, y no estoy diciendo que o sea, hemos descubierto algo, sino que a lo mejor se llama de manera distinta o está escrito en algún otro tipo de trabajo, o a lo mejor no hay tanto escrito, por lo menos en los idiomas que yo hablo, respecto a cómo manejar el equipo mismo de cuidados paliativos. O porque a lo mejor en otras sociedades esto se habla mucho más, no lo sé. Pero si los pacientes también deberían tener caja de emergencia, yo creo que deberían tener alguien con quien hablar, más que caja de emergencia propiamente. Y voy a seguir buscando. En alguna de las diapositivas o en varias puse mi correo.
mándenme un correo y yo voy a seguir buscando. Si encuentro algo, pues les escribo y ya. Porque no creo saber tanto al respecto. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. ¿Le pasas el micrófono? No está bien. Bueno, creo que la muerte y la vida son compañeras inseparables que corren en paralelo, ¿no? Que el último momento es el momento donde se encuentran y realmente se tocan, ¿no? Pero es algo que seguramente todos aquellos que han, digamos, han asistido a un velatorio, sea por un familiar directo o por el familiar de alguna amistad, han notado que dentro de ese espacio de pena, de dolor, hay momentos en que la gente sonríe, ríe, conversan, recuerdan o cuentan cosas de sus vidas, de la persona que falleció, del entorno, y que sonríen dentro de ese ambiente, ¿no? Es como una forma de manifestar precisamente lo que ha mencionado, que la vida continúa y que hay que seguir adelante. Quizás hasta por esa persona que partió antes que nosotros, a veces duele más cuando la persona falleció por alguna enfermedad, como es una enfermedad oncológica, y que no se esperaba, o sea, no es la lógica de la vida, por ejemplo, de un padre o de una madre, ver que su hijo o su hija parte antes que él o ella, ¿no? Correcto. Pero tiene otras razones por las cuales seguir viviendo, ¿no? Entonces, de alguna manera es un fenómeno que se repite, y yo lo he visto directamente este año 2 veces, me han tocado con familiares míos, pero y como el médico de la familia, explicarle a los hermanos, a las hermanas, explicarle a los cuñados, cuñadas, las situaciones es un poco más, es algo que hay que asumirlo, ¿no? Hay que asumirlo. Pues de alguna manera construir ese entorno es desde antes, porque hay que enseñarle. Yo lo que he aprendido en este ámbito de la medicina familiar, creo que los médicos de familia nos ayuda mucho el saber entender lo que es el ciclo de vida, el ciclo vital familiar, para poder explicarlo a los demás, prepararnos para saber que esto va a llegar en algún momento, no necesariamente de la forma en que queremos, pero que va a llegar. Eso ayuda, ¿no? Bueno. Gracias por el comentario. Creo que es fundamental una cosa, y es que nuevamente los equipos que enfrentan estas situaciones de manera más frecuente se sensibilizan al dolor y aprenden que sí hay diferencias entre terminar la vida con dignidad y acompañados, que terminarla solos, a lo mejor en una cama de hospital, sin ninguno de los seres queridos cerca y en un lugar extraño. Y creo que justamente por eso la labor que hace el equipo de ADI es fundamental, porque lo que hace es regresar la muerte al lugar donde pertenece, que es la comunidad, ¿no? Y recordarnos cómo se experimenta de manera saludable y no siempre dentro de un hospital. Y por eso creo que es fundamental que esta experiencia crezca y se fortalezca. No hay mucho más que yo tenga que decir. Les agradezco también su audiencia y bueno. Gobierno del Perú. El Perú primero.